Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir confiar en Dios. Al inicio de cada año, escuchamos muchos mensajes sobre qué hacer para tener un mejor año en cada área. Y donde se enfatiza es en el dinero, en la salud y en el amor. ¿Qué dice la palabra? No solo para que nos vaya bien un año, sino que al hacer lo que vamos a compartir el día de hoy, nos va a ir bien no solo este año, sino que es la siembra para los próximos años que estemos sobre la tierra. No es solo para un año. Recuerda, la palabra de Dios permanece para siempre. Con las redes sociales llegan muchos mensajes, doctrinas, pasos que debemos de hacer para conseguir el objetivo o el propósito. En la Biblia encontramos una acción. Debemos de hacer solo una. Si hacemos el hacer ese verbo, esa acción, va a impactar todas las áreas de la vida, todas. Solo hemos de hacer una. Y esa acción es confiar. Confiar. ¿Qué debemos de hacer para que nos vaya bien en la economía? Confiar. ¿Qué debemos de hacer para que mejore nuestras familias? Confiar. ¿Qué debemos de hacer para que nuestra parte laboral, profesional, en los negocios nos vaya cada día mejor? Confiar. Que nosotros podamos hacer realidad ese verbo. Que lo conjuguemos, confiar. Confiar en la palabra de Dios. Más allá de nuestra capacidad, la tenemos, los talentos, Dios nos los dio. Pero nuestra confianza no debe estar depositado en esos talentos, en esos dones que nos ha dado Dios. Debe ir más allá de nuestra capacidad, que es confiar en Dios. Vamos a ver cuál es el significado de confiar. Confiar dice que es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene en otro individuo o en algo. Es lo que dice el diccionario. Seguridad o esperanza firme. Escucha, seguridad o esperanza firme que tiene alguien en otro individuo o en algo. En este caso, lo que estamos hablando de confiar, esa seguridad y esperanza firme es en la palabra de Dios, en Jesucristo el Señor, el Dios vivo. Seguridad y esperanza firme, porque Dios no cambia. Lo vimos el año pasado. En nuestra página está cómo es Dios. Dios es fiel, Dios no miente, Dios es el Todopoderoso, Dios es soberano, Dios es amor. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios, el Dios vivo, el creador de todo, que no tiene principio y que no tiene fin? ¿Qué debemos de hacer para tener no solo este año, sino sembrar para los próximos? Confiar. Iniciando, debemos de pedirle a Dios que confiemos en su palabra, independiente de lo que veamos, independiente de lo que se siente. Podamos movernos a hacer su palabra independiente de esas cosas. Eso es confiar. Seguridad y esperanza firme. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, confió en lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, ven. Él confió. En el momento que Pedro analizó, razonó, vio las circunstancias, se hundió. Dejó de confiar
en lo que le había dicho Jesús para pasar a razonar la situación. Se hundió. Iniciando el año, la invitación es que confiemos en la palabra porque el milagro sucede. Hace 8 días compartimos que Dios te va a dar más de lo que pides y entiendes. Es una promesa maravillosa que es para el pueblo de Dios. Pero decía que según el poder que actúa en nosotros, y hablábamos de la fe. Ese confiar va unido a la fe. La fe es por el oír y el oír la palabra. Estamos iniciando un año con incertidumbre. Se escuchan muchas cosas, hablan muchas cosas en todas las áreas. ¿Debemos de estar enterados? Claro que sí. Pero nosotros, el pueblo de Dios, no nos movemos por esas noticias, porque eso que escuchamos es pasajero. Son circunstancias pasajeras. En junio van a estar hablando otra cosa y finalizando el año otras cosas. Mas la palabra en la cual Dios nos invita a que confiemos, que Dios nos llamó para eso, es verdad hoy, confías en ella, estás tranquila. En junio va a ser la misma. Finalizando el año va a ser la misma. ¿Cómo no vamos a confiar? Una esperanza firme y segura. Solo debemos de hacer una cosa. Cuando alguien dice, quiero que me vaya bien en la vida, este año y cada día mejor, conjugue un solo verbo, confiar. ¿Pero en quién? ¿Pero en quién? En Dios. Confiar en Dios, en su palabra. Cuando leemos la palabra confiar en la Biblia, esa palabra se traduce como encontrar refugio. Cuando confiamos en Dios, en su palabra, encontramos refugio. Refugio significa que estamos seguros. Un refugio es seguridad, tranquilidad. En medio de las dificultades, ejemplo, en los países que se presentan los huracanes, le dicen a las personas, vayan al refugio. En el refugio hay luz, hay internet, hay agua y hay alimento. Hay cama, hay baños, están todas las necesidades. Ahí está todo. Vayan al refugio. Las personas acuden al refugio. Llega el huracán. El huracán destruye. A su paso destruye. Pero las personas que están en el refugio no les pasa nada. El huracán pasó, destruyó. Pero las personas que estaban en el refugio no les sucedió nada. Confiar en Dios es ese refugio. No te pasa nada, es sobrenatural. Y escuchas noticias. Pero como estás confiando en la palabra que es ser hacedor, que hemos hecho énfasis mucho desde el año anterior, que eso es confiar, va a suceder el milagro. Las personas cuando informan del huracán viene y no van al refugio, se ven afectadas. Heridos, algunos pierden la vida, porque no estuvieron en el refugio. Cuando hablamos de confiar, hablando de Dios, se refiere a un refugio. Durante el tiempo que estemos sobre la tierra, cuando cada día confiamos en Dios, estamos en un refugio, protegidos, guardados, cuidados por Dios, la palabra. La provisión va a estar. La protección va a estar. La guianza de Dios en medio de las diferentes situaciones va a estar. Porque las situaciones que se presenten nunca son superiores a la palabra de Dios. Qué promesa tan hermosa para iniciar el año, para saber qué debemos de hacer, qué camino tomar en medio de tantas noticias y tanto que habla la gente. Y las redes sociales con tanta noticia falsa. Están las noticias falsas, más las que son verídicas, que es, ejemplo, la economía, la inflación, es una realidad. Pero cuando confías en Dios, estás en el refugio. Pero también significa que es depender de alguien. Confiar, depender de alguien. ¿De quién? De Dios. Esa dependencia a su palabra. A obedecerla. Entonces mira la promesa maravillosa de confiar en Dios. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 20.
Y el que confía en el Señor es bienaventurado. El que confía en el Señor es bienaventurado. Confiar es hacer la palabra. Para hacer la palabra debo de escucharla, leerla, porque si no, ¿cómo voy a hacerla? Ese confiar en el Señor está implícito el hacer. Y oramos para que cada día sea más claro, para no engañarnos a nosotros mismos. Porque decimos, confío en Dios, pero cuando voy a hacer, hago lo que a mí me parece, lo que creo, lo que es más lógico según el entorno. No, dice el que confía en el Señor es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado significa que es afortunado. Bienaventurado significa que es afortunado y feliz. Todos queremos ser felices. Si confías en el Señor, vas a estar feliz sobre la tierra. El único que te brinda eso es Jesucristo el Señor. Bienaventurado que es afortunado y feliz, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Escuchemos. Bienaventurado que goza de la felicidad plena concedida por Dios. ¿Por qué hace énfasis ese bienaventurado que es concedida por Dios? Porque no lo genera las cosas. No lo genera el entorno. No lo genera las situaciones, las circunstancias. Lo genera es Dios. ¿Cuándo nos vamos a sentir bienaventurados? Cada día. Porque lo está dando Dios, Dios que mora en nosotros. Ríos de agua viva correrán dentro de nosotros, que nos da gozo, paz, paciencia, fe en medio de las situaciones y circunstancias. Vamos a mirar qué dice el rey David sobre eso es bienaventurado. En el Salmos capítulo 40, versículo 4. Salmos capítulo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vamos a leerlo nuevamente. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado es una felicidad, afortunado, generada por Dios, concedida por Dios. Empezamos el año y usted inicia esa relación con Dios, de decirle al Señor, inicio un nuevo año, quiero fortalecer mi relación con usted, Señor, y voy a pasar a confiar en lo que dice su palabra. Porque cuando yo he hecho lo que a mí me parece, lo que me dice la sociedad, el pensamiento del hombre, la filosofía, las diferentes doctrinas, pues siempre termino enredado con problemas. Pero he visto que su palabra tiene promesas maravillosas y que usted no miente, que es verdad que se cumple independiente de todo. Debemos de pedirle a Dios que este año avancemos en confiar en Él ante la promesa. Es lo único, Dios nos llamó para eso. Dios te llamó para que confíes en Él, que vivas tranquilo, que vivas en el refugio, en Él, seguro, que vivas segura en medio de las situaciones. Para eso, confiar, hacer lo que dice la palabra de Dios. Te dice que el hombre que confía en Dios es bienaventurado, pero el rey dice, y no mira a los soberbios. Ese mirar lo que significa es que usted no va a seguir el ejemplo. No mira es que usted no va a caer en ese error. ¿Y por qué el rey David ahí habla sobre los soberbios? Las cosas que Dios dice que aborrece es los soberbios. Es al soberbio. El soberbio
es una persona que se cree superior, hablando a la relación con Dios, se cree superior y adicional menosprecia a Dios. Y cuando decimos a Dios es su palabra, estamos hablando que debemos de confiar en Dios, es confiar en su palabra. La persona soberbia menosprecia, se cree superior a Dios y deja a un lado la palabra de Dios. Cuando habla la palabra de los soberbios, que nosotros, el pueblo de Dios, podemos caer sin darnos cuenta en ser personas soberbias. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando leemos la palabra y la dejamos a un lado y hacemos lo que nos parece a nosotros o lo que están haciendo todos. Y esto de soberbios debemos de estar atentos, porque a medida que pasen las generaciones, el carácter de los hombres va a estar más presente. Es decir, no nos debemos de extrañar que a medida que pasen los años, escuchemos más personas diciendo que la palabra de Dios no sirve, Dios no existe, que eso es mentira, y que te hablen del universo y de la atracción y de las energías, y que eso sí es real. Y el poder de la mente, y el yo. No nos debemos de extrañar de eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo advierte. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, soberbios. Estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos viviendo el tiempo del fin. El carácter de las personas, la masa cada día, se va a presentar la soberbia cada día más en las personas. No religiosidad, recuerda. Usted dice, no, pero yo veo que mucha gente está con Dios. Pablo dice en la palabra, para vergüenza les digo que no conocen a Dios. Confiar en Dios es confiar en lo que dice la palabra, hacer lo que dice la palabra. No religiosidad, no ritos, no penitencias, eso no es confiar en Dios, porque esa no es la palabra. Dios no te envió en la palabra de Dios la gracia, el evangelio, el pacto, lo que Él vino, Jesucristo vino a traer la gracia y la verdad. No te envió a que hagas penitencias. Él vino y trajo la palabra y la palabra está en ti y te ha llamado a alumbrarla para hacerla. En cada área, hacerla, vivir por fe. ¿Cómo vamos a estar seguros iniciando el 2022 ante tanta información? Y mire la política. Este año hay elecciones y cuando hay elecciones es un año muy difícil. Es lo que dice la gente. Se cierran cosas, mire el problema, no se sabe quién va a quedar, la incertidumbre. Somos el pueblo de Dios. La palabra está por encima de las circunstancias y situaciones, recuerda, se cumple. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dios nos llamó, Dios te llamó para hacer lo que dice la palabra. Entonces, en el mundo puede haber religiosidad, puede haber muchos pensamientos del hombre respecto a Dios. Pero cuando dice soberbio es que lees la palabra y dices, no, así no es. Así no es. La persona soberbia. Es como yo digo. Es como yo creo. Entonces, menosprecia la palabra. Cuando encontramos que dice, en el nuevo pacto, dice que no tomo en poco la gracia de Dios. No menosprecio la gracia de Dios. Menospreciar es quitar el valor que tiene la verdad, el evangelio. Entonces, familia, debemos de hacer un alto iniciando el año. Estamos en el primer puente, tiene tiempo de pensar. Y Jesús dijo, yo soy el camino.
haz un alto. Es hacer un solo verbo, conjugarlo, hacer una acción, que es confiar en su palabra. Y Dios te ayuda. Podemos decir confiadamente que Dios es nuestro ayudador. Dios te ayuda. Porque a veces las circunstancias son tan difíciles como cuando Pedro, que vio el agua, el viento, la tormenta, Pedro llegó a una conclusión y dijo, me hundo, eso no es natural lo que estoy haciendo, no es lógico, no puedo hacerlo. Dios te llamó para que disfrutes del reino de Dios aquí en la tierra. Tener una economía sana, salud, que desarrolle los talentos, que te sientas bien, dar a la sociedad bienestar. Dios te llamó a eso, una vida plena, a una vida sobrenatural. No debemos de enfocar en el entorno, sino confiar en la palabra. David dice, no debemos de seguir a los soberbios, porque cada día vamos a escuchar más personas diciendo, la palabra de Dios es mentira. La van a menospreciar, la van a desechar. Pero nosotros somos el pueblo y confiamos en su palabra. Firmes, no ritos, no penitencias, no lugares especiales. Cuando alguien te diga, hay un lugar especial donde Dios sí hace, ese no es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos manos de hombre ya. Ya no hay lugares especiales físicos afuera externos donde Dios esté haciendo cosas. Dios vive en ti. Está en tu interior. No tienes que ir a ningún lado para experimentar la gloria de Dios, porque está en ti. Donde vayas, va Dios. ¿Qué nos corresponde? Hacer la palabra. Confiar en Dios es hacer la palabra. Luego, al seguir el versículo de Salmos 44 dice, ni a los que se desvían tras la mentira. Y vamos a hacer énfasis primero en desviar. Dice, ni a los que se desvían tras la mentira. Desviar, que se desvían, significa que venían por el camino correcto. Es decir, nosotros, los que nos congregamos, nosotros, el hermano, el amigo, el familiar, el papá, la mamá, el hijo, nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino, es la gracia, es la verdad. Y todos venimos caminando bien, camino correcto, bien. Pero llega un momento donde alguien se desvía, deja el evangelio, la gracia. El único camino es la gracia. Porque la gracia está desde antes de los tiempos. La gracia no es idea de Pablo. Por ahí envían mensajes. No, que Pablo fue el que se ideó la gracia. No. La gracia nos fue dada, te fue dada antes de los tiempos. O sea, la gracia no te la dio Pablo. Ni la gracia se la inventó Pablo. No, familia. La gracia te la dio Dios desde antes de los tiempos. Ahora se manifiesta, así como Dios le reveló a Pablo, Dios te revela a ti la palabra. Entonces, el versículo nos alerta de dos situaciones. Una, un entorno de personas que van a dejar a un lado la palabra, ser soberbios, la menosprecian, creen que no la necesitan. La otra que nos advierte es que a nosotros en el cuerpo de Cristo, caminando correctamente, hay unos que se desvían, toman otros caminos. Otros, porque hay uno solo, toman otros caminos. Y esos caminos, dice, tras la mentira. Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando Jesús habló con Pilatos, Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y hoy los filósofos disertan sobre qué es la verdad. Hablando de la parte espiritual, no natural, por favor. Pues en los negocios, en la profesión, pues algo natural. Estamos hablando de la verdad. Ejemplo, la vida eterna. ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que Cristo venció la muerte. ¿Cuál es la verdad? Que tenemos la vida eterna, que no existe la muerte. ¿Cuál es la verdad? Que venimos del cielo y vamos para el cielo. ¿Cuál es un camino que no es la verdad? La reencarnación. O sea, no es la verdad.
El purgatorio no es la verdad. El limbo no es la verdad. Que usted va a parar al purgatorio no es la verdad. Pueblo de Dios, los escogidos de Dios, venimos del cielo y vamos para el cielo. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Es por fe, esa es la verdad. El versículo del Salmo, el salmista nos advierte que, ojo, porque hay unos que se pueden desviar tras la mentira. Por eso la Biblia enfatiza en estar firmes, firmes en la palabra, firmes. Y cuando veamos que alguien se desvía tras la mentira, o sea, coge otros caminos, debemos de orar y estar firmes. Por favor, usted no vaya a caer en el error de dejar el camino e ir tras la mentira. No, las energías sí es verdad. No, eso todo el mundo está hablando de la energía. ¿No ve todos los famosos? La gente que tiene más dinero habla de las energías. O dicen que Dios no existe. Y la gente más inteligente. Debe ser así. No, son tiempos peligrosos. Así no es. La palabra de Dios es una y se cumple. Es verdad, familia. Entonces la palabra nos está advirtiendo en el Salmo que bienaventurado nosotros que colocamos la confianza en Dios, porque vas a tener una vida feliz generada por Dios, plena, solo lo da Dios. La plenitud de vida solo la da Dios, solo lo da Dios, la plenitud de vida, porque el mundo genera vacío. Entonces no nos vamos a interesar en los logros. Claro que sí, Dios te llamó a colocarte por cabeza. Pero nuestro fundamento, nuestra base es confiar en la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer para que este año veamos la gloria de Dios y los milagros cada día más grande? Pues cada día hemos de conjugar el verbo confiar en la palabra. Su palabra dice, Señor, no entiendo, lo voy a hacer. No entiendo, lo voy a hacer. Y pídale a Dios que le alumbre el entendimiento para entender. Job le dijo a Dios, hazme entender, Señor, hazme entender. ¿Cuál es el propósito? Hay circunstancias que Dios nos pasa como pueblo para formarnos o para colocarnos en los lugares que debemos de estar para su gloria. Y en la Biblia encontramos muchas historias. Por ejemplo, a Moisés. Moisés en su vida nunca dijo, mi meta en la vida es sacar al pueblo de la esclavitud. No, Moisés nunca tuvo eso como meta ni objetivo, nunca, nunca. Me voy a preparar para sacar al pueblo de la esclavitud. Nunca, Moisés nunca. No, Moisés, por la situación que había, que estaban buscando a todos los niños que nacían, que eran varones, para matarlos, su mamá valientemente lo coloca en el río. Propósito de Dios, lo recoge en la casa del faraón, lo lleva recién nacido a vivir a la casa del faraón. Moisés vive 40 años aprendiendo. Creció, se educó, conoció todo, pero él sabía que era de Israel, del pueblo de Dios. Pero él conoció todo cómo funcionaba el reino de Egipto. A los 40 años, Moisés mata a un egipcio. Moisés huye al desierto. 40 años. 40 años viviendo en el palacio. 40 años viviendo en el desierto. A los 80 años, lo que menos pensó Moisés es que Dios lo llama. Moisés no estaba buscando a Dios. Moisés no le dijo, oiga Dios, usted por ahí tiene un pueblo esclavo y como que yo lo voy a ir a sacar porque yo soy capaz. No. Yo me preparé 40 años en Egipto. Yo sé cómo es lo del faraón, cómo es el cuento allá, yo sé. Y yo ya viví 40 años aquí en el desierto, entonces yo sé cómo es la vida en el desierto, Dios. Como yo ya estoy listo,
entonces yo lo llamo a usted Dios y voy a ir a sacarle el pueblo de allá. Así no fue. 40 años donde Moisés no entendió por qué en la casa del faraón, 40 años que Moisés no entendió por qué estaba en el desierto. A los 80, todo se une. Dios lo llama y le dice, ¿estás listo? Usted es el encargado de sacar al pueblo. Dios le dice, está listo. Moisés, ¿qué dijo? No, yo no estoy listo, mande otro. Eso para mí no, yo no sé hablar, yo no soy capaz. ¿Usted por qué? No, yo estoy problemado. Y recuerde Dios que yo maté a un egipcio, yo tengo problemas allá con la ley, yo no puedo volver. No, mande a otro. Dios le dice, tranquilo. La generación que te estaba buscando, pues ya pasó. Es que pasaron 40 años. Vaya, ustedes, porque usted va con mi presencia. Todo tiene un propósito. Moisés, Dios de una manera lo convence por medio de milagros y dice, voy a estar con usted. Vamos a ver los milagros. Ya estás preparado. 40 en Egipto, 40 en el desierto. ¿Qué debemos de hacer cada día, familia? Es confiar en la palabra. Hacer la palabra en cada área. Recuerda, este verbo al conjugarlo nosotros, confiar, yo confío en la palabra, tú confías, nosotros confiamos, impacta todas las áreas. Confía en la palabra de Dios, lo que dice respecto al hogar. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo nos debemos de tratar en el hogar? Pues sin groserías, sin palabras que dañen al otro, con amor. Aplícalo. Confía en Dios. Nunca nos hemos tratado así. Pues hoy, para eso Dios te llamó. ¿Vamos a seguir siendo los mismos? Dios nos llamó, hablábamos hace 8 días, a transformarnos de gloria en gloria. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El evangelio no son ritos, recuerda por favor, no son penitencia. El evangelio alumbra el entendimiento para si usted antes trataba mal a los hijos, pues ahora lo trates con amor. Y amor no significa que usted va a hacer que los hijos hagan lo que quieran. No, amor es que les dice siempre va a estar contando con usted como padre o como mamá, que no lo gritas, no lo ofendes. Lo formas, le pides sabiduría a Dios para disfrutarlo. Eres un buen ejemplo. Entonces, el ser padre te lleva a pedirle a Dios que des un vicio. Porque si quiero ser el ejemplo para el hijo o la hija, si yo le digo que no haga algo, pues yo ser ejemplo. Ayúdeme Dios. Transformar. Es vida, familia. El evangelio es vida. Si usted aún está haciendo penitencias y ritos, le invito a que haga un alto y pase a confiar en la palabra. Solamente debemos de hacer eso. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay unos que se desvían, dije, de alerta, y debemos de orar es por ellos. Transformar la manera de pensar que hizo Moisés. Pensaba que no podía y al final se dio cuenta que la presencia de Dios lo iba a acompañar y que con él tenía la victoria. La presencia de Dios está en tu interior. No te deja, no te desampara. Tienes la victoria de antemano en tu trabajo, en los negocios, con tu familia, en los deseos. Tenemos la victoria, el logro cumplido. ¿Qué debemos de hacer? Salir a avanzar. Y más de lo que pedimos y entendemos, recuerda lo que estamos al final de la meditación de cada día. Confiar. Entonces, cuando veamos que alguien se desvía, debemos de orar por él, estar firmes. Si permite que le compartamos la palabra, miren, recuerde que la palabra dice esto. Lo que estamos haciendo hoy, congregarnos. No, ya Dios hizo todo, no necesitamos de congregarnos. Dios vive en mí, no necesito de congregarme. La palabra dice que no nos dejemos de congregar. Y aún cuando vemos que aquel día se acerca, es decir, la segunda venida. A medida que avance en este tiempo que se está formando es cuando más debemos de congregarnos, porque recuerda que estamos viviendo tiempos peligrosos. Entonces, en todas partes vamos a escuchar muchas cosas, pero la palabra de Dios, la gracia, la verdad, en la congregación. Dice, no deje congregarse, como algunos pocos.
Debemos de estar firmes cuando alguien de la congregación coge otro camino. Nosotros debemos estar firmes y orar por él para que Dios lo regrese al camino. Porque quien lo regresa es Dios. Nosotros compartimos la palabra y oramos por él. Pero Dios es el quien le permite ver y retomar el camino. Es real. La gracia es la verdad. Tras la mentira, inició el año y cada día como que los mensajes aumentan. Oiga, increíble. De que los demonios están en el mundo y que el diablo está destruyendo todo y que tu enemigo y que el enemigo el diablo. Señor, esa es la mentira. Eso no es el evangelio. Entonces debemos de estar, ¿qué es confiar en la palabra? Confiar en Dios dice que hay una promesa maravillosa, somos bienaventurados. Felicidad concedida por Dios. Cada día nos levantamos plenos, disfrutamos. Recuerda que es un don de Dios el que disfrutemos de las cosas. De lo que tenemos, de lo que hacemos, nos sentimos bien, plenos. Eso lo genera Dios. Debemos de tener en mente siempre la parábola de los talentos. El que tenía 5 los volvió 10 y el que tenía 2 los volvió 4. Ambos disfrutaron del gozo de Dios, es decir, una vida plena dada por Dios. No por la cantidad, fue por lo que Dios generó en sus vidas. El gozo de Dios. El mundo nos coloca unas líneas altas. Pues el que tiene la capacidad que llegue allá. El de 2 llegó a 4. Gozo, feliz. Él no podía hacer más. Vivió feliz, gozo, disfrutó del reino. El de 5 sí podía llegar a 10. Es otra mentira que nos quieren hacer sentir mal. No. Cada uno debemos de desarrollar la capacidad que tenemos, el talento cada día más hasta llegar a nuestro 100. Y Dios nos da esa vida plena y ese gozo que es ser bienaventurados. Entonces la promesa es que cuando confiamos en la palabra vamos a ser bienaventurados. A medida que confiamos en la palabra, cada día, y vamos sumando días confiando en la palabra de Dios, es decir, haciéndola, la cosecha que viene es abundante en todas las áreas, porque Dios no miente. No te canses de hacer lo bueno, porque en el tiempo cosecharás. Entonces es cada día. Entonces recordemos, no caer en el error de los soberbios que cada día van a ser más, ni irnos con las personas que dicen y van y se desvían. Los que estamos en la congregación y algunos que se desvían. Debemos estar firmes y pedir que ellos, orar por ellos para que regresen el camino. Debemos de estar atentos ante eso y nosotros permanecer confiados en la palabra. Mira lo que dice David sobre la confianza en Dios. Vamos a ir a Salmos 44, versículos 6 al 8. Salmos 44, versículo del 6 al 8. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Salmos capítulo 44, versículo del 6 al 8. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. El rey David fue una persona que estuvo en guerras toda su vida, estuvo en combates. Al finalizar, Dios le dijo que las manos de David habían derramado mucha sangre. O sea que David era una persona que conocía, sabía y manejar las diferentes armas de su tiempo. Pero David sabía que él se enfrentaba en ocasiones a personas, a ejércitos más numerosos que ellos. A eso se refiere. Él sabía manejar, él entrenaba, practicaba.
Pero su confianza no estaba en eso, o sea, su seguridad, lo que hablamos al principio de la definición de confianza, que hablábamos que es seguridad o esperanza firme. La esperanza y la seguridad no estaba en su capacidad, él la tenía y la desarrollaba y era bueno, pero no estaba eso sino en Dios, que es lo que está diciendo ahí, porque personas con más capaces que él para la guerra la sabían. Pues miremos solamente el ejemplo al inicio de la historia de David como Goliat. ¿Quién tenía más capacidad para una batalla? ¿Goliat o David? Hablándolo en la parte natural. ¿Quién tenía más experiencia en la batalla? ¿Goliat o David? Pues en lo natural, Goliat. Pero David es lo que dice ahí. David confiaba en Dios. Le hacía lo que decía Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David nunca fue idólatra. Sí, David cayó, tuvo su error, pero él corrigió el camino. Dios, a través de la disciplina, David lo vio y retomó el camino. Pero su corazón confiaba en Dios. Tan confiaba en Dios que mira lo que dice. Él tenía unas capacidades. Era un hombre de guerra a medida del tiempo. Pero su confianza no estaba en eso. Él dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Él sabía que quien le daba la victoria era Dios. Porque habían personas más capaces, hablando de la guerra, de la batalla, y más numerosos. Pero cuando se confía en Dios sucede el milagro, y Dios nunca los dejó avergonzar. Dios siempre sacó en victoria a David, al pueblo de Israel. Nosotros en nuestra área profesional, en la ocupación, en lo que hacemos, si uno mira y mira alrededor, pues hay gente más capaz. Claro, a uno les da más capacidad a Dios. Y hablando en la parte profesional, pues hay algo que se llama la competencia y uno me dice, ¿cómo voy a lograr las cosas? ¿Cómo voy a hacer si miro allá, miro acá? De pronto los recursos que uno tiene, David, menos gente para la batalla y uno mira los recursos, ¿cómo vamos a hacer? No. Cuando nuestra confianza está en Dios, lo que tenemos, pues Dios hace. Dios no te deja avergonzar. Para todos hay. En la ocupación, en el empleo, Dios te coloca por cabeza. Por encima de los que aparentemente tienen más capacidad, pero Dios te da sabiduría. Dios te da inteligencia. Dios te coloca en el lugar indicado, en el momento, para manejar las situaciones si eres un empleado o si son negocios propios. Cuando confiamos en Dios, Él te guarda la economía. Dice la palabra que Él nos guarda del devorador. Dios hace que hayas gracia delante de la gente. Te llaman para los negocios. Dios te capacita. No te cansas. Eso lo genera Dios. David lo que dice es eso. No confiaré en mi arco ni mi espada. Significa yo lo sé manejar, yo soy guerrero, yo practico, soy valiente, pero va más allá. Es en Dios. Entonces cuando escuchemos en el mundo hablar sobre la parte laboral, los negocios, recuerda que tu confianza está en la palabra de Dios. Dice que Dios alimenta a las aves del cielo. ¿Qué no hará contigo? Dice que no te dejará ni te desamparará, que te colocará por cabeza. Eso es lo que dice Dios, que te dará más de lo que pides. Eso es lo que dice Dios. Debemos de confiar en esa palabra y salir a hacer lo que nos corresponde. Si es empleo, llevar hojas de vida. Si ya estás trabajando y buscar un ascenso, pues capacitarte para el ascenso. Cuando llegue el momento de que llaman a las personas para el ascenso, usted hace las pruebas. Pero vas confiando es en la palabra de Dios y Dios te coloca en ese ascenso si es para tu bienestar. Pero es confiar en Dios. No caer en el engaño de pensar que somos nosotros, porque comenzamos a tener todo en nuestros hombros y eso nos va a ir agobiando. Entonces comenzamos a cargar y cada día más pesado, más pesado, más pesado. Y eso lo destruye emocionalmente, con toda esa carga emocional del mundo, las circunstancias, el entorno. No. Dice,
echa las angustias en Dios porque Él tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de ti. Ese es confiar, en lo que dice David. De hecho, David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Hay que esperar en Dios, te alabaré. No hay motivo. David echaba las angustias en Dios. Ante tanta situación, cada mañana debemos de echar las angustias, al mediodía, en la noche, y pedirle a Dios dirección y estar tranquilos, seguros, hacer lo que nos corresponde. Pero la provisión, lo que Dios tiene para nosotros, llega, porque nadie le puede impedir. Su palabra está por encima. Entonces Dios nos ha llamado a esa vida maravillosa, de confianza. Bienaventurado el hombre que confía en Dios. Piensa en lo más profundo. ¿Sí confío en Dios? ¿Sí confío en la palabra de Dios? ¿O estoy confiando es en otras cosas? Para pedirle a Dios de esa promesa maravillosa que queremos ser bienaventurados sobre esta tierra. En el Salmo 118, versículo 8 al 9, Salmo 118, versículo 8 y el 9, dice que es mejor confiar en el Señor. Así dice, mejor es confiar en el Señor. Dice, pues claro, mejor es confiar en Dios. Pero cuando refiere a eso es que lo compara que confiar en el hombre o confiar en los príncipes. Cuando habla de príncipes habla sobre personas que tienen poder y dominio. Y cuando habla del hombre es el entorno natural. Dice que es mejor confiar en Dios. ¿Y por qué? Todo pasa. La persona que hoy usted confía y que está en un cargo y usted está esperanzado y se olvida de Dios, no, Él me va a ayudar, Él es Él, y usted todo soy Él, solo Él, y se olvida de Dios, pues esa persona pasa. Hoy está en el cargo, mañana no está. Hoy tiene, mañana no tiene. Hoy te puede ayudar, mañana no te puede ayudar. No significa que usted no vaya a buscar a alguien, no, sino que nuestra confianza es primero en Dios. Dios ubica a las personas. Dios te va a dar las personas para que te ayuden. Pero la confianza, que es la esperanza firme, recuerda la definición, esa esperanza firme, eso profundo en su interior, ¿en dónde está? En Dios, que no pasa. Dios es el dueño de todas las empresas. Dios coloca a todas las personas que estén en autoridad, están puestas por Dios. ¿Qué debo hacer? Clamarle a Dios, pedirle a Dios que haya gracia ante la gente, las personas, ser un buen trabajador, diligente, que hemos compartido bastante de eso durante el año. Entonces en el Salmo 118, versículo 8 y 9 dice, es mejor que confiemos en Dios, pero no lo vemos. Pero mire la circunstancia, confía en la palabra. Pero es que mire la situación tan difícil, confía en la palabra. La palabra nos advierte de los tiempos que estamos viviendo, que no debemos de angustiarnos, que no debemos de preocuparnos. Jesús dijo, no se preocupe. Eso debe pasar, no se preocupe. Pero ¿cómo no me va a preocupar? Eche las angustias en Dios. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas tus peticiones en oración. Confiar en la palabra. ¿Qué debemos de hacer para iniciar el año y tener este año sobrenatural y los que vienen, ver la gloria de Dios cada día más en nuestras vidas? Como congregación, cada día cada uno de nosotros, cada uno debemos de hacer su palabra, confiar cada día más claro. La palabra dice que cómo debo tratar a los padres, voy a hacerlo. Pero su papá no le dio nada, se olvidó de usted. No importa, vea cómo lo trató, no importa. Yo confío en lo que dice la palabra. Su mamá, vea también, lo dejó, la dejó, no importa. Mire cómo la trata, la habla mal de usted, no importa. La menosprecia, lo menosprecia, no importa. Voy a confiar en lo que dice la palabra. A ver qué sucede. Ese es el problema de la mamá y el papá con Dios. La posición del hijo es que dice la palabra.
La palabra dice que debemos de honrar al papá y a la mamá, y hay una promesa maravillosa. Todo lo que hagas te va a ir bien. Todo. Recuerda, lo de confiar es hacer una acción, conjugar el verbo solamente y te impacta todas las áreas. Eso es maravilloso. Si honramos al papá y la mamá, te va a ir bien en todo. Y vas a tener mucho tiempo sobre esta tierra bien, disfrutando sobre esta tierra. La gente dice, pero usted ¿qué mundo vive? Es en el reino de Dios. Usted no ve los problemas y las dificultades. Están, pero está el reino de Dios. Venga, le hablo del reino de Dios. Dios te llamó para que le hables a las personas del reino de Dios, aquí en la tierra. Todo desde el año pasado estamos hablando. Esta prédica de hoy es del reino de Dios. En el reino de Dios no hay ritos, no hay penitencias. Eso no está en el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿qué hay? Confiar en su palabra, hacerla. El hijo, la hija, el papá lo abandonó, lo trató mal, nunca le dio nada, la mamá lo menospreció, lo trataba mal, lo comparaba, la hacía sentir mal. No importa, la hija va creciendo, conoce la palabra limpia el alma. Recuerda que lo hablamos, purifica. No hay odio, no hay resentimiento. Está es el amor de Dios. Y pasa a respetar, a amar. Y llega el momento donde el hijo puede retribuir al papá y a la mamá. Así no le hayan dado, así le han tratado mal, retribuye. Porque Dios le ha dado. Dios no miente. La economía, algo tan difícil. Confía en la palabra. Lo que ha sucedido en la congregación desde que inició, pero en estos 2 años tan difíciles, hablando de la economía, es sencillamente el poder de Dios, el milagro de Dios, su palabra cumpliéndose. Abre las ventanas de los cielos. Dios lo está haciendo en la congregación. Esa palabra se está cumpliendo en la congregación. Por encima de todo, llega la provisión a los hogares. Si aún no apartas, te invito a que confíes en la palabra. Aparta y da para Dios. A ver qué va a suceder en tu vida. ¿Qué va a suceder? Pues la palabra se va a cumplir, bendecido. Acorde a la capacidad de cada uno, recuerda. Cada uno viene con una capacidad, pero Dios te va a ir dando y te va a ir dando, vas a salir de deuda, va a suplir las necesidades, va a conceder los deseos de tu corazón, más de lo que pides y entiendes. Pero sin amor al dinero, sin confiar en el dinero, sin tener esa esperanza en el dinero, sino la esperanza en el Dios que te da abundantemente para que disfrutes. Eso es confiar en la palabra, hacerla, conjugar el verbo. Una sola cosa debemos de hacer. Y no solamente te va a ir bien este año, sino que todo lo que estás sembrando, ¿cómo va a ser el 23? ¿Y cómo va a ser el 24? Si Dios nos tiene sobre la tierra aún. Y el 25, y el 30. Pues la gloria de Dios, cada día más. Para que le hables a la gente del reino de Dios que es real aquí. Aquí es real, una vida de gozo, de paz, generada por Dios. Pero ¿y qué pasa cuando lleguen las circunstancias difíciles? La adversidad. ¿Qué pasa? Pues vamos a ver el Salmo 56:3. Porque Dios dijo que al confiar en la palabra, tenerla como base, no es que no vayan a suceder las circunstancias, sino que Dios sostiene nuestra vida. Y David dice en el Salmo 56:3, dice, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Pues sí, puede haber circunstancias difíciles que nos muevan, pero en ese momento debemos de recordar la palabra. ¿Qué dice la palabra? No te dejará, no te desamparará. Que te puedas acercar confiadamente al trono de la gracia. Que así tu papá y tu mamá te abandonen, Dios con todo te recogerá. Que así la mamá se olvide, Dios dice que nunca se olvidará de ti.
que Él alimenta a las aves, ¿qué no hará contigo? Yo en ti confío. ¿Qué debemos de hacer? Conjugar un solo verbo, confiar. ¿Y cuándo lo debo de conjugar? Cada día. ¿Cuándo es el reino? Hoy. Hoy. Hoy conjugamos el verbo confiar en la palabra de Dios. Yo en ti confío. Y cuando esté bien difícil, como dice ahí, confío. Y en Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, el Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Escucha, fortaleza. Y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. O sea que la situación difícil, la adversidad que suceda en cualquier área, Dios te va a sostener. Recuerda, confiar en la Biblia, una definición es refugio. Refugio es protección, fortaleza en la angustia. Dios no va a permitir que te desmorones. El que no tiene fuerza, Dios le aumenta las fuerzas. ¿Y qué debemos de hacer? Confiar en la palabra, hacerla. Para confiar la relación personal, por favor. No son ritos, no tiene que haber penitencias. Apartar cada día para hablar con Dios y leer su palabra. Te estamos invitando desde el año pasado a que lo hagas 3 veces. Si no lo has hecho, te invito a que inicies en la mañana un tiempo, al mediodía un tiempo, en la noche otro tiempo. 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos, 15 minutos, todos los días, cada día. Fortaleza en el día de la angustia. Ese es el evangelio. Para que compartamos, le hablemos al entorno. Pero mira, dice, y conoce a los que en Él confían. Entonces, cuando comenzamos a conjugar el verbo yo confío en la palabra, tú confías, nosotros confiamos, en la Biblia nos dice que Él conoce realmente a los que confían en Él. Es decir, la palabra dice que nadie puede engañar a Dios. Pues ¿cómo lo vamos a engañar? Omnisciente, todo lo sabe. Lo más profundo de nuestro interior lo conoce Dios. Yo puedo engañar a mi familia, a mi amigo, a mí mismo. Sí, yo confío en Dios, sí. Y en lo más interno tengo $1 en la billetera confiando en ese dólar. O en las energías. O qué tantas cosas que hay. Pero Dios sí conoce lo más interno. Confiar en Dios y en la palabra no es con los otros, es con Dios bendecido. La relación es personal. La relación es personal, usted tiene que estar tranquilo porque a veces nos caemos en una angustia, unas preocupaciones de qué dirá el otro. No, ¿qué dirá Dios? Es Dios. Usted confía en Dios y vive para Él, esté tranquilo. A la otra persona no le guste, pero lo va a respetar a usted. Porque recuerda que el evangelio no le hace daño a nadie. El amor no le hace daño a nadie. Y ese es el evangelio. Si usted lo está haciendo, usted va a estar muy bien. Entonces dice, y Él conoce a los que en Él confían. En Mateo capítulo 15, el 8 al 9, Jesús dijo que ese pueblo lo honraban de labios hacia afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y quién conocía ese corazón? Pues solo Dios. Cuando dice Dios conoce a los que en Él confían, es lo más interno. Como David cayó, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo más interno de David era un hombre temeroso de Dios. Amaba a Dios. Que cayó como enseñanza de ver la flaqueza humana, que necesitamos a Dios. Que Dios es el que nos permite estar firmes, apartados del mal y el que nos sostiene de manera sobrenatural. Si confiamos en nosotros mismos, caemos. Dios sabe lo más interno de nosotros y debemos de pedirle a Dios de que eso más interno que nosotros sí le confiemos en Él. ¿Y qué es confiar? Hacer su palabra. Donde lleguemos nosotros, no debemos de llevar cizaña, generar cizaña. No. Siempre que hablemos es para edificación, dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Nosotros debemos de confiar en Dios, es hacer la palabra.
Y Dios nos conoce. Entonces Dios te conoce. Para finalizar la predica, miremos esta promesa maravillosa de confiar en Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todos deseamos vivir en paz. Paz en nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, los pensamientos. Tú guardarás en completa paz, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Persevera. Hacemos lo que dice la palabra. El resultado aún no está. Hago lo que dice la palabra, pero no aparece el resultado. Sigo haciendo lo que dice la palabra. Va un mes, sigo haciendo la palabra. Va un año, sigo haciendo lo que dice la palabra. Perseverar en la palabra. Dios guarda. Este tiempo, familia, esta promesa es maravillosa. Antes de pandemia había un problema mental en el mundo. Ese es uno de los problemas de este milenio. Porque afuera hay mucho, pero en el interior, afuera hay mucho ahora, pero en el interior, antes de pandemia ya estaba el problema. La pandemia ha incrementado esa dificultad. Y viene con el poder de Dios que pase pronto esta pandemia, tanta muerte, dificultades. Y lo que espera unos problemas emocionales en la mente difíciles. Y los escuchamos. Y es de todas las clases sociales. Y es en todos los niveles culturales. Y es todo nivel académico. Razas. Entonces usted escucha a la persona que está en el logro, allá en la cúspide de su logro, desarrollando el talento, con una economía abundante y sale y su familia bien de salud y sale y dice estoy en depresión. Dice Dios mío, una persona desarrollando su talento, economía abundante, los deseos del corazón, familia, salud, todo bien. O sea, ¿cómo va a estar en depresión? Porque afuera hay mucho, pero en el interior hay una promesa maravillosa. Si usted se está sintiendo angustiado, como preocupado, aquí está la promesa. Tú guardarás en completa paz. ¿Quién lo va a hacer? Dios. El reino de Dios es sobrenatural, familia. Dice la palabra, tú guardarás en completa paz. El confiar en Dios. Dios hace que Él nos da, como dice en Filipenses, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted se levanta bien, disfruta de su desayuno, de su almuerzo, de su trabajo, se esfuerza, consigue, sale adelante, pero internamente está en paz, tranquilo, seguro. Pero no ha escuchado las noticias. Cuando alguien te diga, usted no ha escuchado las noticias, cómo está todo de mal y mire lo que dicen, dígale, sí las he escuchado. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha escuchado el reino de Dios? ¿Qué dice el reino de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios de ahora? Muy seguro te va a decir que no ha escuchado. Porque seguro está en ritos, en ceremonias, en penitencias, si es una persona religiosa, o en doctrinas de hombre, o no cree en nada. Entonces tú le animas y le compartes la palabra. Y le compartes, mira, si confías en Dios, hay una promesa maravillosa. Él te guardará en completa paz. Solo lo brinda Jesucristo el Señor. Recuerda, solo lo brinda Jesucristo el Señor. La gracia, el evangelio, confiar en la palabra, vivir en completa paz. Tú guardarás en completa paz. A eso Dios nos llamó. A una vida que solo brinda Él. Familia, viene lo sobrenatural. Viene la vida que solo brinda la palabra de Dios. Confiar en ella. Una vida que te concede los deseos del corazón.
una vida que te protege, te guarda, que cuando sientas de caer, Él te levanta. Él esfuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él lo hace. Él lo hace, familia, que no te deja caer en vergüenza, que te coloca en el lugar donde desarrolle los talentos y los dones. No debemos de tener temor, solo debemos de confiar. No temas, solo cree, confiar. Debemos de confiar en la palabra de Dios porque el milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.